En los videos anteriores hablábamos de los distintos canales de percepción de la PNL y cómo estos canales de percepción describían en gran parte también las estructuras o estilos de personalidad de los individuos según el canal dominante. En las próximas dos diapositivas vamos a ver una compilación o un resumen realmente de estos canales de percepción y cómo se marcan algunas características fundamentales en los individuos, sobre todo para poder hacer perfilación y análisis dentro de nuestros procesos de coaching. Hay algunos temas que podemos empezar a utilizar, algunas características de pronto que podemos evidenciar en nuestros coaching que nos van a permitir realmente entender cuáles son esos canales de percepción por los que se mueven el primario, el secundario y el terciario, y de esta manera también poder influir en ellos de una forma mucho más precisa y asertiva. Hay distintos test y ejercicios de PNL que nos permitirán hacer un análisis más profundo y cuantitativo, digamos, a través de los cuales podemos determinar qué tanto utilizamos un canal y cuál es nuestro canal primario. Pero la verdad es que este tipo de test no lo vamos a realizar en una sesión de coaching porque no debe ser el sentido como tal realizar este tipo o aplicar este tipo de metodologías o test para poder analizarlo, sino que de una manera muy rápida, muy sencilla y muy amigable y de manera intuitiva vamos a poder determinar en ellos los tipos o canales de percepción según sus características y su manera de comportarse. Entonces en esta diapositiva vamos a ver algunos de los descriptores que tienen cada uno de los canales, haciendo casi que un repaso o una recordación de lo que habíamos visto y cuáles son los principales aspectos de cada uno de los canales para poderlos identificar. Vamos a iniciar con el canal visual. Recordemos que las personas visuales entienden el mundo según lo que ven, es decir, que lo que más llama la atención de estas personas va a ser todo lo visual. Entonces, en ese orden de ideas vamos a tener en cuenta que para poder identificar a una persona visual vamos a poder evidenciar que casi todo lo que nos habla, casi todo lo que nos de pronto demuestra o refleja es aquello que está pasando a través de sus ojos o que está interpretando con sus ojos. Por ejemplo, si te hace comentarios como los colores o la forma de vestir o la manera en que está organizada el lugar, la iluminación y demás, vas a entender que todos estos estímulos los está recibiendo directamente por el canal visual, por lo tanto está en un modo en el cual su principal sensor o sensorial, digamos, va a ser los ojos, el canal visual. Ahora, habla con metáforas visuales, nuevamente lo aplicamos en este tema, siempre va a ser comentarios como por ejemplo veo lo que quieres decir, o proyecto, o dimensiono, o logro imaginar tu estado actual, etc. Todos estos predicados o todas estas palabras dan a entender que lo que es un proceso de visualización y eso es una característica fundamental de los visuales. Observa el panorama, son personas que pueden distraerse muy fácilmente en algunas ocasiones, porque si bien están hablando contigo en una sesión, también pueden estar mirando lo que hace la mesa del lado, quiénes están pasando por detrás tuyo, de pronto se distrae con algunos aspectos que hay alrededor y esa es una connotación también que va a dar a entender que su canal en ese momento o el canal prioritario en ese momento está siendo el visual. Perdón, se mueve rápidamente. Los movimientos del visual suelen ser algo rápidos, algo agitados, respiración rápida y corta, es decir, muchas veces son casi que jadeos o momentos en los cuales su respiración es muy acelerada. Eso es normal en ellos porque tantos estímulos pues también afectan, digamos, su parte respiratoria y cardiovascular. Le gusta mucho el orden y la limpieza. Obviamente esto es una característica que la vas a poder evidenciar de pronto más aún dentro del hogar de la persona o dentro de su oficina o en su carro quizás. Si todo está muy pulcro, muy limpio, muy organizado, pues es una persona que por lo general anda en este canal abierto. Pero no solamente lo vas a poder ver de esa manera, sino que quizás si llegas a un restaurante o a un café, esta persona lo primero que hace es limpiar la mesa quizás, o pedirle a alguien que limpie la mesa, o organizar las cosas de una manera en que se vean más bonitas y más agradables. También vas a entender que su canal primario está siendo el visual. Suele visualizar mucho, imaginar mucho, explorar mucho, y este es un punto clave, cuida mucho su imagen, es una persona que suele vestirse siempre muy bien, que combina mucho las cosas, es decir, puede combinar el color de la cartera y los zapatos, si es una mujer, por ejemplo. Si es un hombre, va a estar siempre muy bien vestido, muy pulcro, con su ropa planchada, con sus zapatos bastante limpios,
porque siempre el orden y la limpieza es algo que consideran que destaca mucho en ellos y que habla mucho por ellos. Entonces es un punto bastante importante el cuidado de su imagen y demás. Suelen utilizar ropa combinada y sobre todo colores que reflejen su estado de ánimo. Ese día, digamos, ese visual se vistió de esa manera porque de una u otra manera su estado de ánimo reflejaba eso, o lo que quería proyectar ese día reflejaba eso también. Entonces hay que tener muy en cuenta esas variaciones en el vestuario de los visuales para poder evidenciar cómo es su estado de ánimo en ese momento. Y más si llevamos un tiempo conociendo a esta persona, nos vamos a dar cuenta que cuando hay un cambio brusco en la manera de vestirse o de comportarse, seguramente hay un cambio brusco también internamente. Es un muy buen supervisor. Suelen ser personas que se dedican a temas, por ejemplo, de contabilidad, o supervisores o inspectores, por ejemplo. También pueden ser muy buenos artistas, arquitectos, diseñadores, porque sencillamente se enfocan mucho en la información que entra por sus ojos. Muchos se pueden orientar también a temas como por ejemplo abogacía y demás, en donde hay mucha lectura porque constantemente están estimulando su campo visual y eso se les hace agradable. Se fija en las cosas y los detalles y mira hacia arriba muchas veces. ¿Qué es fijarse en cosas y detalles? Pues bien, que es tan detallista que seguramente va a recordar la ropa que tú utilizaste ayer, la que utilizaste antes de ayer, la ropa que utilizaste cuando de pronto se conocieron, o cosas que de pronto para muchas personas no son muy relevantes, pero para que esta persona visual realmente todo ese contenido y toda esa información que recibe a través de sus ojos es tan estimulante que va a guardar muchos recuerdos y muchas memorias al respecto. Y mira hacia arriba quiere decir que de pronto cuando está pensando para hablar y cuando está pensando para darte una respuesta, sus ojos siempre van a ir hacia arriba, a la derecha o a la izquierda. Esto lo vamos a ver un poco después cuando miremos canales oculares, pero al ser visual, el campo visual es el campo de arriba, en la mirada, digamos, y en la búsqueda de información a través de los canales o de los accesos oculares al cerebro, lo vamos a ver más adelante, pero son características muy generales de estas personas visuales. Entonces hagamos un recorrido, una compilación para que vamos teniendo en cuenta cómo poder identificarlos. Ahora bien, vamos a pasar al sensitivo, que en este caso sería el kinésico. Son las personas más emocionales, son las personas que viven constantemente con sus emociones a flor de piel porque su principal canal de percepción, recordemos, es la piel, el gusto y el olfato, que son aquellos que estimulan mucho más todo el tema de las emociones y sentimientos. Entonces, al ser una persona tan sensitiva, tan sensible, también digamos que va a sufrir cambios de ánimo constantemente y esa es una de sus principales características o cualidades. De pronto en un momento puede estar de una manera, en otro momento puede estar de otra distinta. En el lapso de un minuto, de 30 segundos puede haber un cambio de temperamento, un cambio en su sistema emocional y eso obviamente lo va a terminar reflejando ante los demás. El corazón a flor de piel quiere decir que siempre está conectado con emociones y sentimientos, sus emociones lo gobiernan, inclusive no es solamente lo que él siente, sino que se conecta muchas veces tanto con lo que los demás sienten que sufre por los demás y se echa cargas emocionales encima por los demás. Esto suele ser una persona cinética, una persona que siempre está en motivación, digamos, en el impulso de lo que las emociones de cada momento le van deparando. Suelen ser personas impulsivas, muchas veces no piensan antes de hacer algo, no piensan antes de hablar, por ejemplo, y es más, no piensan a veces después de y sencillamente se consumen en las emociones del momento. Entonces, una de sus principales debilidades es precisamente esa y es dejarse llevar tanto por las emociones y meterle muy poco la razón muchas veces a algunas de las cosas que suceden y eso impacta de manera significativa en su vida, tanto porque tienen picos de felicidad muy altos como porque tienen picos de tristeza también de manera rápida y muy profunda. Si el canal visual, el canal de los visuales era hacia arriba, el canal del kinético va a ser hacia la parte de abajo. Cuando tú, por ejemplo, estás escuchando música, estás recordando un poema o estás teniendo algún tipo de emoción fuerte, por lo general tu mirada se va hacia abajo y tus ojos también obviamente lo proyectan, tu rostro se proyecta hacia abajo y esa es una manera de conectar mucho más con tus emociones y sentimientos. Así que vas a encontrar que muchas veces las personas cuando de pronto están hablando, contestando o están haciendo un proceso de reflexión, si hacen la cara hacia abajo y la mirada hacia abajo es porque están conectando cinéticamente con ese momento. Respiración muy profunda, voz lenta, son personas mucho más calmadas por lo general, aparte pues de los momentos en donde hay impulsividad y euforia emocional, pero por lo general suelen ser mucho más calmados.
Les gusta tocar mucho, esta es una característica importantísima. Tú en una persona kinestésica vas a ver una persona que siempre está abrazando, que siempre está tocando a la otra persona, en la mano, en la pierna, que para darte una comunicación, un mensaje te toca para darte eso. Entonces vas a ver que son demasiado sensibles al tacto. Igualmente pues van a estar constantemente en una necesidad de recibir afecto de los demás y de recibir también tacto de los demás para sentir que hay una empatía con esa persona y una conexión con esa persona. Aprecian mucho la comodidad, usan ropa cómoda y suelta y se mueven mucho. Esto por lo que pues tengamos en cuenta que su principal órgano es la piel, a través de la cual recibe toda la información de su medio ambiente. Por lo tanto, la ropa cómoda le va a permitir que su piel respire mejor, esté más tranquila, esté de pronto más relajada, y eso le va a poder hacer que esta persona se sienta mucho mejor. No suelen irse mucho por el tema de pronto de la moda, aunque su segundo canal puede ser el visual, pero si va a ser tema de moda, por ejemplo, va a imperar primero que todo la comodidad que la forma de vestir o digamos lo que quiere aparentar o mostrar ante los demás a través de su vestimenta. Así que un punto importante en esto es que va a ser una persona que siempre se sienta cómoda, más descomplicada, más relajada quizás. No quiere decir que sea descuidada, pero prima su bienestar por encima de lo que los demás piensen de esta persona. Cambios de humor constante y se expresa con su cuerpo. Son personas que, por ejemplo, les gusta mucho bailar, les gusta mucho hacer manualidades, que aprenden muchísimo tocando cosas o haciendo cosas con su mano, con su cuerpo, artes escénicas, etc. Son personas que vibran mucho con este tipo de cosas, así que a veces cuando están de pronto de mal humor o cuando están en un estado emocional en el cual están algo deprimidos, pues sencillamente buscan el baile, la danza, el teatro y demás para poder canalizar todas esas energías y exteriorizar esas energías. Y por último, las personas auditivas, recordemos que son las personas que trabajan mucho más con la lógica, con la razón, son personas mucho más metódicas, mucho más calmadas, entonces les gusta más escuchar que hablar, son personas que pues, digamos son un poco más introvertidas y moderan mucho más sus palabras, no hablan mucho, pero cuando hablan dan todas sus ideas en 2 o 3 palabras. Les gusta mucho la conversación, una conversación fluida, amena, donde haya un tema interesante realmente que compartir. No suelen hablar por hablar, cuando hablan realmente hablan de cosas que les apasionen y que les muevan, de lo contrario prefieren sencillamente escuchar y analizar. Es muy sensible al ruido, mira hacia los lados, el canal auditivo es el canal de los lados, donde conecta mucho más con aquellos estímulos que está recibiendo, y sus oídos reflejan obviamente también esos estímulos en los que él suele utilizar, digamos, para poder interpretar su mundo y su realidad. Una de las características, por ejemplo, para las personas que utilizan cabello largo, hombres y mujeres con cabello largo, es que por lo general, si son auditivos, tratan de colocar su cabello detrás de las orejas, es decir, tratan de impedir que su cabello genere distorsión o les limite su capacidad de escucha. Entonces van a haber muchas mujeres o muchos hombres que tengan cabello largo y no les gusta que su cabello tape las orejas, sino que siempre van a tener el cabello detrás de las orejas. Esto es un buen indicio para entender que es una persona que está utilizando mucho su canal auditivo. Y hay que tener en cuenta algo adicional, y en esto pues hago digamos una pausa y una relación con el cuento de Caperucita Roja y el Lobo Feroz, y es que cuando Caperucita le dice al lobo, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes?, el lobo inmediatamente le dice, para verte mejor. ¿Por qué tienes esas orejas tan grandes? Para escucharte mejor. ¿Por qué tienes esa boca tan grande? Para comerte mejor. Entonces, en ese orden de ideas, esto mismo es el reflejo, la representación de lo que es el lobo, lo que le dice el lobo a Caperucita, porque según el sentido que nosotros utilicemos va a ser el sentido que más vamos a desarrollar. En este caso, las personas visuales suelen tener ojos mucho más grandes, mucho más vibrantes, mucho más abiertos, mucho más despiertos, más inquietos, y suelen preocuparse mucho por el cuidado de sus ojos. Las personas auditivas, por el contrario, se van a preocupar por el cuidado de sus oídos, suelen ser oídos, orejas mucho más grandes, mucho más abiertas, mucho más despejadas, que reciban mucha más información. Y los kinésicos se van a preocupar mucho por su piel, por el cuidado de su piel, por el bienestar de su piel, porque sencillamente a través de su piel es que reciben también mucha esa información. Entonces es una de las cosas en las cuales también podemos ir perfilando a las personas y poder determinar cuáles son esos canales de percepción que más utilizan.
El auditivo tiene mucho diálogo interno. Cuando hablamos de diálogo interno es esa necesidad de estar constantemente pensando y pensando y pensando, es decir, tú lo vas a poder ver de pronto muy callado, muy callada, sentada sola en una esquina, pero realmente lo que está haciendo es procesando todo su alrededor, todo su entorno y generando toda una serie de ideas y una serie de análisis de manera silenciosa, que ese es el diálogo interno, lo cual le permite entender su realidad y adaptarse a su realidad. Suelen ser personas que no requieren mucho el contacto y la interacción con los demás, salvo que generen realmente una conexión importante con ellos. Viste de manera conservadora y elegante, no suelen utilizar colores tan vivos, tan coloridos, no suelen combinar mucho cosas, utilizan más colores como el blanco, el negro, el gris, tonos cafés o colores parcos, porque sencillamente es parte de lo que ellos reflejan y es pulcritud en ese orden de ideas. Se mueve muy poco, les gusta la música, obviamente la música estimula bastante su oído, entonces van a conectar mucho con la clase de música que se nivele o que se asemeje a su nivel de energía o vibración, porque cada música tiene realmente un código de vibración, un código energético que nos hace conectarnos o desconectarnos o sentir diversas emociones y sentimientos. Distingue los tonos, disfruta el silencio, se escucha y habla por teléfono. Muchas veces no necesita tanto la interacción personal, sino que sencillamente una conversación telefónica puede ser igualmente enriquecedora a una comunicación de manera directa. Estos son algunos de los descriptores que debemos tener en cuenta para poder nosotros evidenciar realmente qué tipo de persona tenemos al frente y cómo estamos interactuando con esa persona, para poder evidenciar si su canal de preferencia o su canal sensorial es en el cual podemos de pronto conectarnos mucho mejor y generar una comunicación mucho más asertiva. Y algunas de las frases célebres, que son esas frases con las cuales vamos a entender también, ¿no? Lo que veíamos anteriormente de pronto iba muy hacia el tema visual, hacia lo que podíamos entender de esa persona viendo su comportamiento, su manera de vestir y demás, pero en esta es escuchando a esa persona a ver cómo se comunica para poder enlazar también ese tipo de comunicación hacia su canal sensorial o de percepción. En este caso los visuales tienen frases que están muy relacionadas al tema visual, como por ejemplo, puedo ver lo que dices, este es mi punto de vista, es muy claro lo que me estás diciendo, muéstrame lo que dices, no veo claro, el panorama es amplio, a ver qué puedo hacer, qué te parece, no veo luz, es una idea brillante, etc. Entonces, digamos que el común denominador dentro de las frases de una persona visual está dado a lo que se puede ver, se puede imaginar, se puede detallar de su entorno, la oscuridad, la luz, que es algo que se percibe también a través de sus ojos, el orden, por ejemplo, también es un canal, es una preferencia de los visuales porque el orden se percibe, obviamente es a través de los ojos. Entonces digamos que estas palabras suelen ser claves para determinar que esa persona está actuando bajo un canal visual. Por el lado del kinestésico, entonces sería estréchame, es muy duro, presiento que, produjo impacto, se siente difícil, me choca, agarra el toro por los cuernos, me pongo en contacto, lo puedo palpar y no se hagan bolas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la gran mayoría de palabras o de interpretaciones que damos a la comunicación de un kinestésico está dado al tocar, está dado al hacer, está dado al presentir, porque tienen, digamos que la capacidad, como son muy sensibles, muy sensoriales, de poder intuir muchas cosas. Entonces, digamos que por ahí se va un poquito el diálogo del kinestésico, pero sobre todo vamos a ver cómo, por ejemplo, esta persona está sintiendo las cosas a través del tacto y a través de las emociones y sentimientos. Y por último, el auditivo sería dime, volvamos a discutir, me suena, se oye razonable, te escucho, cómo lo oyes, puedo sintonizar, hay rumores de, puedes repetirlo, qué buena onda. Es decir, suelen ser palabras que están enlazadas directamente hacia lo que tiene que ver con el oír, con el entender a través precisamente de lo que te están diciendo, de interiorizar ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando dicen se oye razonable es porque está aplicando mucho temas de razón, de conciencia, de lógica, que es realmente una de las cosas que más estimulan a los auditivos. Y cuando se habla, por ejemplo, de que hay rumores de, es porque siempre se está pendiente de lo que la gente hace, porque esa es la manera en que interpreta ese mundo, ese medio y esa realidad. Así que con estas dos pequeñas diapositivas y con algunas de estas características vas a poder identificar realmente
de una manera de pronto no tan compleja, no tan estructurada, pero sí con la experiencia se va adquiriendo la capacidad de evidenciar fácilmente cuál es el canal de percepción primario de cada uno de nuestros coaches y qué canal tiene abierto justo en ese momento. Recordemos esto que es muy importante. Todos los seres humanos tenemos los 3 canales de percepción, es decir, todos somos auditivos, somos visuales, somos kinéticos. Todos en todo momento los vamos a tener abiertos. Solo que hay uno que es el dominante, el otro, el que de pronto utilizamos más a menudo, y el último, el que casi no nos gusta utilizar o no nos sentimos tan cómodos utilizando, pero siempre van a estar los 3 activos. Y otra cosa importante a tener en cuenta es que podemos activar cada uno de los canales según la situación en la que estemos. Por ejemplo, yo puedo ser totalmente kinético cuando estoy frente a una charla, en un auditorio, en un taller y me muevo de una manera particular como lo haría de pronto un kinético, pero a la vez me estoy vistiendo como una persona totalmente auditiva y después quizás en la interacción con el público me convierto en una persona totalmente emocional, por ejemplo, y nuevamente vuelvo al canal kinético y enlazo con ellos y de pronto en algún momento dado puedo irme hacia la parte visual a generar un orden, a generar algo dentro del escenario. Entonces, no es estrictamente, digamos, necesario o indispensable que una persona siempre se comporte en el mismo canal. No, de por sí vamos cambiando. O a veces utilizamos un canal para la familia, que sería el dominante, otro canal que sería el dominante para, por ejemplo, los compañeros de trabajo y el trabajo en general, otro canal que sería para el tema del deporte o los hobbies que nos gustan. Entonces hay que analizar realmente cuál es el canal que se tiene abierto justo en ese momento para poder trabajarlo de una manera mucho más asertiva. Nos vemos en el próximo video, donde vamos a continuar con el tema los fundamentos básicos de la PNL para que podamos ir conociendo algunas otras herramientas que nos brinda esta tecnología. Gracias.